Lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Eduardo Gómez Ponce, que está en YouTube, está en todos lados, va a estar el domingo en el programa de Majul, grabó hoy, porque usted dice que en Tucumán hay más de 20.000 desnutridos cuando el gobierno solo reconoce 4.000 desnutridos. ¿Cómo llega a la conclusión para poder afirmar que hay más de 20.000 desnutridos? Bueno, porque hay un trabajo de seguimiento que yo hice a partir del año 2002-2003, cuando comienza el padrón, que es un padrón confeccionado por el mismo Ciprosa, que se fue depurando. Arrancaron con un padrón con cifras reconocidas por ellos de 27.000. 27.000 desnutridos. ¿Eso en qué año fue? En el año 2003. 2003. Esos son datos de Ciprosa, en plena crisis, cuando la pobreza estaba alrededor del 40 al 70%, y de allí empezó a disminuir. Disminuía la pobreza hasta el año 2009, cuando hay esa hecatombe económica que toca el país y el resto de otros países latinoamericanos, y es allí donde se empiezan a morenizar los índices de inflación, índices de pobreza, se contienen esos números morenizados, pero a la desnutrición no la podían morenizar, porque la forma de medición daba altos todavía los valores, alrededor de 18.000. Entonces el ministro Mansur ideó a través del Ministerio de Salud la aplicación del índice de masa corporal. A través de la resolución 1376/07 decide cambiar la forma de medición, violando todas las normativas que a nivel internacional están establecidas por la misma OMS. Dice, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada país cuente con un estándar nacional de crecimiento y desarrollo de los niños. Si un país no cuenta con información antropométrica como para construir sus propios estándares, deberá hacer el esfuerzo de conseguirla con estudios poblacionales que sean necesarios. En el ínterin puede usar estándares de países vecinos que tengan una población genéticamente similar. Esta misma bibliografía dice a su misma vez que el IMC, que es la metodología implementada por esta resolución por el ministro Mansur, dice, el uso del índice de masa corporal. No se ha establecido un punto de corte válido para desnutrición en estas tablas del índice de masa corporal, por lo que no pueden ser utilizadas con este fin. Se recomienda seguir utilizando para ello los criterios de peso, edad y peso talla. O sea, que los índices de masa corporal están indicados para evaluar los riesgos de salud en relación al sobrepeso. Cuando hablamos del índice de masa muscular, que es el peso y la talla. Y la talla del niño. Del niño. ¿Qué método se tendría que utilizar para fehacientemente saber? Bueno, se tienen que usar las tablas nacionales, como dice la OMS. ¿Por qué? Porque el peso y la talla depende cómo usted lo aplique. Según la edad, según el sexo. Por ejemplo, usted tiene un niño menor de 1 año, se debe aplicar únicamente el peso-edad. A partir del añito de edad, las tablas nacionales han creado para el sexo, peso-edad, y para el mismo sexo, hasta los 6 años, peso-talla. Usted, estableciendo el uso de esas dos tablas nacionales, establecía correctamente el diagnóstico de desnutrición. Es más, han creado un eufemismo. Han derogado el diagnóstico de desnutrición, que en realidad existe en la codificación internacional como una enfermedad, la desnutrición. Y bajo peso no existe. Ellos prohibieron por decreto usar la palabra desnutrición. A ver, lo que usted dice es, en Tucumán tenemos más de 20.000 desnutridos, por más que no figuren en los datos oficiales que reconoce el gobierno. El tema es, ¿se los está asistiendo a estos desnutridos? Ese es el gran problema. Por eso yo el año pasado mandé una carta documento a la señora presidenta, junio del año pasado, solicitando que se derogue esa resolución 1376, porque está estancando un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque me preocupa que se hable de políticas sociales, se hable de inclusión, cuando estamos haciendo exclusión de generaciones de niños que a futuro van a tener grandes problemas desde el punto de vista no tan solo somático en su desarrollo físico, sino intelectual, que es lo más importante, que es el capital del país. Entonces, si yo tomo la palabra inclusión en todos los niveles de las personas, debo tomar principalmente a los niños, porque van a ser los más dañados. Doctor Gómez Ponce, usted desarrolla su tarea en un CAC, un Centro de Atención Comunitaria dependiente de la Municipalidad de la Capital, en Ampliación Villa Amalia. Sí. El gobierno sostiene que usted mide de una forma diferente los desnutridos, por eso llega a esa conclusión, y que además
lo hace en plena campaña electoral. ¿Y usted qué responde frente a eso? Bueno, estos planteos yo lo puedo, como usted bien dijo, estoy en YouTube, en todos los lugares porque yo a partir del año 2010, cuando empiezan a aplicar esta resolución, es cuando empiezo a hacer estos trabajos comparativos, a su misma vez en un Congreso Internacional, Congreso Nacional de Medicina Social, en el año 2011, un par de médicos mendocinos, se hizo en Rosario, hacen el mismo planteo y llegan a la misma conclusión que yo. Entonces, en el 2010 no hubo ninguna elección a la cual yo haya querido bloquear, o sea, de la parte oficial. En el 2011 tampoco. Yo todos los años estoy haciendo este planteo porque me preocupa cuando siento hablar a las personas que están en políticas sociales, en políticas de salud y que dicen la palabra exclusión no existe en esta gestión. Y yo les digo, sí existe, porque lo están haciendo con este niño. Bien. Pero no por un mero hecho político, sino porque me preocupa desde el punto de vista de la salud. Está bien. Lo que usted está diciendo, usted lo hace esto por sensibilidad social, no tiene ninguna... Que volvamos a las tablas nacionales, hagamos el diagnóstico correcto y a partir de ahí apliquemos las políticas de inclusión como corresponde. Bueno, doctor Eduardo Gómez Ponce, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta el próximo miércoles.